Son muchos los problemas que aquejan a los ecuatorianos hoy en día, más aún cuando estamos a puertas de una próxima elección donde también debemos escoger y analizar realmente y dejar a un lado esa memoria de corto plazo. Desdolarización, inseguridad, el rechazo a la cooperación internacional para intervenir en nuestro país y ayudarnos a salir de todas estas bandas narcodelictivas que nos aquejan. Pero el día de hoy queremos enfocarnos en la problemática que por todas estas cosas que estoy mencionando y muchas más, también se vería afectado el deporte, es decir, nuestros jóvenes. Por eso el día de hoy estamos con Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas, a quien le damos la bienvenida. Roberto. Muchas gracias por este espacio y bueno, aquí para conversar un poco del maravilloso mundo del deporte. Ustedes han tenido apoyo, me estaba comentando antes de la entrevista que han tenido apoyo, hay planes también para seguir cultivando, para seguir potenciando a la Federación del Guayas. Sí, por supuesto. A ver, nosotros somos una organización deportiva privada sin fines de lucro. Recibimos asignaciones por parte del Ministerio del Deporte y también como una federación grande también tenemos productos de autogestión, ¿no? Recursos que tienen que ser obviamente reinvertidos en la misma institución. A lo largo del tiempo hemos mantenido diferentes tipos de presupuestos. Lamentablemente los presupuestos han ido bajando, ¿no? Hoy nos mantenemos en una base de $6.200.000 que es que recibe la federación a través del Estado. Con esta nosotros tenemos que obviamente tener un 70% en el gasto del fomento deportivo. ¿Qué es el fomento deportivo? Viajes, competencias, contratación de entrenadores, equipos médicos, masajistas, vitaminas, todo lo que conlleva y va directamente al deportista. Y 30% que tiene que ser para una parte administrativa, ¿no? La parte, digamos que el motorcito administrativo que hace que estos recursos puedan llegar a los deportistas a través de los diferentes servicios que se dan. Roberto, usted entró a la federación en el 2020, luego de aquella intervención que le hicieron a Pierina Correa, intervención del Estado por daños al patrimonio deportivo. ¿Cómo encontró usted esa federación después de la administración de Pierina Correa? Bueno, complicada porque yo no soy un improvisado, digámoslo así, en este tema de la historia de la Federación Deportiva del Guayas. He sido un deportista que pasó toda su infancia en esa explanada, porque desde muy pequeño entreno ahí hasta llegar a unos Juegos Olímpicos que me tocó estar como deportista. Y pude ver cómo la federación tuvo muy buenos dirigentes que construyeron muchas cosas. Lamentablemente, creo yo que en esta administración de la arquitecta Pierina Correa, si bien es cierto, ella trató de organizarla administrativamente y dar un organigrama administrativo, sí descuidó, creo que el corazón de la federación como tal, que son sus escenarios. ¿Por qué es el corazón de la federación sus escenarios? Porque es donde van todos los deportistas. Entonces, lamentablemente, estos escenarios comenzaron a deteriorarse. Hay que entender que la Federación Deportiva del Guayas es una organización la más longeva del país deportivamente hablando, va a cumplir 104 años. Y son edificios, obviamente, infraestructura antigua, ¿no? Que esta tiene que constantemente modernizarse. Y cuando llegamos, obviamente, teníamos muchos problemas con los escenarios deportivos, estaban en muy mal estado, no eran espacios dignos para deportistas, contábamos con espacios que no habían sido mantenidos en su momento, y nos tocó una tarea muy dura, ¿no? Porque rescatar infraestructura deportiva es lo más complejo. Gracias a Dios pudimos, dentro de lo negativo que fue la pandemia, que no permitía gastarnos el recurso en hacer deporte, porque por obvias razones no se podía, pudimos presentar un proyecto de arreglo de infraestructura deportiva al Ministerio del Deporte. En su momento Andrea Sotomayor era la ministra, el cual fue aprobado, y ese recurso que no se utilizó en pandemia para el fomento deportivo porque estaban los chicos en casa, lo utilizamos para arreglar muchos escenarios. Definitivamente tenemos memoria de corto plazo, pero yo recuerdo las imágenes en los noticieros de cómo ustedes recibieron a la federación y era deplorable. Fue complicado. No, ¿sabe? Una de las cosas cuando me preguntan qué ha sido lo más difícil para ti en la gestión que vas, fue volver a dar esa identidad que tenía en la final, tuvo mi papá cuando fue deportista y los que vinieron atrás, de sentirnos que representamos a Guayas, fue de Guayas, ¿no? Y eso creo que en esa generación de chicos se fue perdiendo porque teníamos un estadio feo y viejo, un coliseo descuidado, espacios deportivos al final descuidados, implementación deportiva
no muy buena, y hemos tenido que ir rescatando esa identidad. Hoy yo me siento muy contento porque veo deportistas que hoy se sienten fortalecidos de representar a la Federación Deportiva del Guayas. Entonces fue complicado cambiar ese chip y dar esa identidad de que Fede Guayas por muchos años ha sido la federación campeona, pues, ¿no? Y definitivamente sí, fue muy duro porque tuvimos que solucionar muchos de esos problemas que incluso hoy hemos podido lograr cosas importantes, como por ejemplo, hemos hecho tan buena gestión solucionando estos problemas de infraestructura que la empresa privada se ha volcado a querer invertir en la federación. Entonces hoy hemos podido hacer concesiones importantes con gimnasios de primer nivel, donde utilizan nuestra infraestructura para poder poner un modelo de negocio que beneficie a los dos, canchas deportivas de primer nivel, canchas de pádel, de fútbol. Hemos tenido también recursos que han venido a través de concesiones de espacio y con ese recurso hemos podido construir un nuevo escenario. Acabamos de inaugurar el primer coliseo climatizado del Ecuador. No, ¿No? definitivamente Entonces, hay otra cara en la nos federación. tocó hacerlo porque realmente había poca confianza en la institución y lamentablemente también tengo que decirlo que estas federaciones fueron muy politizadas, ¿no? Y eso me tocó vivirlo porque cuando fui viceministro del deporte y yo desde un concepto siempre muy técnico, alejado de lo político, porque en realidad yo siempre estaba alejado de lo político, aun cuando estuve en este campo de la función pública como viceministro del deporte, te dabas cuenta de cuando tú ibas a estos lugares, decías, ¿por qué el recurso no les alcanza al final para muchas otras cosas más? Es porque tenían contratado al secretario, el secretario del secretario. El palanqueo. Exacto. Entonces, estas federaciones provinciales se diseñaron de cierta manera, y eso lo digo por experiencia, en que eran más espacios para el trabajo, para ciertos espacios políticos, que para realmente trabajar para lo que se deben, que es el deporte. Actualmente sí hemos visto a un gobierno comprometido con el deporte, incluso como un aliciente para los jóvenes que decidan mejor entrar a practicar alguna disciplina deportiva que estar en las calles y ser presa fácil para todas estas bandas narcodelictivas. Igual ustedes tal vez han tenido el acercamiento para que en caso de que Daniel Noboa continúe en el gobierno, siga fomentando y siga colaborando con ustedes. Bueno, sabe, curiosamente, cuando estaba la campaña después de la muerte cruzada, junto con el presidente José Arévalo, presidente de Fedenador y Fede Guayas, hicimos un conversatorio para los presidentes que nos hablen de sus planes con el deporte. Y tuvimos la asistencia de 4 candidatos. Fue el candidato Daniel Noboa en su momento, ¿no? El candidato Otto Sonnenhosner, el candidato Yacu Pérez y me parece que el candidato Herbas. Cuando conversamos con todos, obviamente el presidente Daniel Noboa, siendo alguien que está muy activo deportivamente, deporte, así es. tenía un criterio importante respecto a que el deporte debe ser prioridad. No debe ser como que es algo adicional que está dentro de. Un extracurricular para los chicos. Claro, y le conversábamos a él, pues fue un momento muy importante porque él pudo escuchar de quienes estamos hoy en el campo, digámoslo así, en la dirigencia deportiva, diciéndole, presidente, el deporte necesita volver a tener preasignaciones. La palabra deporte salió de las preasignaciones en la época del gobierno de Rafael Correa. Por la abundancia del petróleo, obviamente, se tenía mucho dinero en el deporte, pero cuando esto comenzó a bajar, el deporte comenzó a afectarse en su presupuesto. Y no podemos solo depender de eso hoy en día, no alcanza. Por eso necesitamos una preasignación para el deporte. De que, no sé, por ejemplo, del 0.5 de las llamadas telefónicas se destine para el deporte, algo por el estilo para tener oxigenación de recursos. Él nos escuchó, le dijo que le parecía interesante la propuesta, pero obviamente eso tiene que hacer a través, creo, de una consulta popular, ¿no? Porque obviamente esto está dentro de la Constitución. En todo caso, propuestas siempre hubo apertura, viables. Hubo apertura. Ahora, cuando él entró ya de presidente, obviamente tuvo que solucionar un problema bien grave. Cuando el presidente Daniel Noboa entró, nosotros, yo en ese entonces era presidente de la Federación Ecuatoriana de Judo también, y dentro del plan de alto rendimiento había una deuda de casi $9 millones, justo antes de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y obviamente el presidente Noboa, con el ministro Andrés Guzmán en ese momento, tuvo que resolver ese problema y poner al día de cierta manera esas asignaciones para que puedan participar. Nos pueda ir bien en los Juegos Olímpicos. Y algo que rescato mucho de este gobierno del presidente Daniel Noboa fue que incrementó el beneficio, el estímulo que se le daba a los deportistas por medallas. Eso realmente fue muy bueno porque comenzamos a sentir que sin
y le ponen más ganas, sí era ¿no? importante para el presidente y sí sabe lo que significa ganar una medalla olímpica. Y para el enfoque del deportista, por ¿no? supuesto, porque eso motiva al resto de deportistas. Me están reconociendo y exacto, motiva al resto. Mira, estamos siendo... Hay un camino en el deporte. Hay un camino y nos están viendo. Así es. No somos indiferentes, ¿no? Ahora, yo al inicio de la entrevista hablaba también de una problemática que es la desdolarización. La candidata del correísmo trata ahora de desmentirlo, de decir que sus asambleístas no están realmente preparadas en ese campo, cuando todo el país escuchó que estaban hablando de una moneda paralela y de una dolarización a la ecuatoriana. Su binomio también. Hay muchísimos documentos en los que él propone salir de la dolarización. ¿Cómo afectaría? Porque ustedes están hablando de los recursos, de que hay que ver cómo se mueve el incremento de recursos y el apoyo para mantener también todas estos coliseos y estas estructuras deportivas que les tocó reactivar. ¿Qué pasaría si nosotros salimos de la dolarización? Bueno, yo creo, miren, yo no soy experto en estos temas de dolarización, no conozco a fondo los detalles como tal, pero definitivamente le voy a hablar de un campo del deporte. Por ejemplo, cuando nuestros deportistas de alto rendimiento tienen que salir al exterior y ya hay un presupuesto, nosotros tenemos que preocuparnos por el cambio realmente de una moneda débil a cualquier moneda donde vayas a ir. Ya tenemos una moneda fuerte, ¿no? De donde salimos, simplemente se cambia o por euros o por donde sea que quieras, vayas a viajar, y siempre tenemos una moneda sólida y fuerte. O sea, a nosotros nos beneficia el dólar en el campo deportivo porque cuando salimos internacionalmente, nuestro cambio siempre va a ser fuerte versus los cambios que hay. Por ejemplo, cada vez que viaja la gente, voy a ponerte un ejemplo, mis compañeros que viajan en el deporte de Colombia o de Argentina, ¿no? Tienen que cambiar sus pesos en dólares para poder salir, ¿no? Una vez que salen, el dólar lo van a cambiar a cualquier moneda que conlleve. O no solo eso, hoy en día, la mayoría de las federaciones internacionales de cada deporte te dicen el pago es en dólares o en euros. Entonces, si hablamos del campo deportivo como tal, porque es el único que puedo yo realmente en este caso hablar, el enfoque sería una complicación, porque si en el momento dejamos de tener dólares, aparte entiendo la crisis que sería en el país eso, ¿no? Imagínate volver a cambiar una moneda, a nivel deportivo se nos haría más caro poder participar, porque ya como manejamos dólares y nos piden que los pagos sean en dólares, es mucho más fácil. Perfecto, muchísimas gracias a Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas, por habernos acompañado el día de hoy aquí en Centro Digital y haber despejado algunas dudas y habernos dicho la realidad de lo que está viviendo, y ojalá que sigan por el mismo camino y con el mismo apoyo que hasta el momento han recibido por parte del gobierno. No, muchas gracias por este espacio. Realmente a veces la gente no comprende las dificultades que hay dentro de la dirigencia deportiva, ¿no? Y tenemos muchos problemas como la ciudadanía como tal, que igual somos parte de. Entonces, creo yo que fue una pregunta muy importante este tema de la organización, porque al final la gente no entiende cómo una delegación viaja, cómo se paga, ¿no? Y bueno, muchas gracias por este espacio y siempre a las órdenes para contestar lo que necesiten. Muchísimas gracias.